La arquitectura mundial, mundialmente mundial, grandes, enormes edificios y estructuras usados para la extracción de energía electromagnética, electricidad también conocida como energía atmosférica o simplemente el éter. Todo usado por la alta civilización tartaria. Mejor, ¿qué tal si digo tartar barra aria? Tartar arianos. Bien, se caracteriza este tipo de arquitectura mundialmente mundial, como hemos visto y como vamos a ver más en tantas fotos que todavía tengo que clasificar de mi laberíntico disco duro. Arcos, columnas, cúpulas y torres inmensas. Además incluye detalles como los rose windows, que vendría siendo en español como los rosetones, esas ventanas que usan la geometría sagrada, y los mocárabes, como se le llama, mukarans, especialmente en los sitios del mundo que son hoy en día países árabes. Pues símbolo de la vibración de energía electromagnética, importante la vibración de las ondas electromagnéticas, por eso esas estructuras y esos diseños tan sagrada geometría, como la llamamos tú y yo hoy en día, para la vibración de la energía electromagnética que actúa sobre las moléculas de los seres vivos y modifica el comportamiento de las células, para bien o para mal, según la vibración y la frecuencia. Como dijo Nikola Tesla, si quieres entender la vida, tienes que hablar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y todo es ciencia. Bien, antiguamente las ondas tenían efectos curativos y también de levitación, para volar y para flotar, que es levitación electromagnética. Y por supuesto para el transporte, además de provocar sensaciones de armonía y euforia, porque eran usadas para ese buen propósito en los seres humanos y en los animales, en las plantas. La arquitectura de lo que es el imperio de Tartaria tenía ligeras modificaciones e influencias según las características locales geográficas del clima, la cultura y los recursos que había materiales para construcción. Que sepas que también era un imperio, pero había variedad dentro del imperio. No eran idénticos todos, en el sentido de que había cultura local y había independencia y autonomía. No era era un imperio, pero con características locales. Entonces, tenemos también las pirámides, los teatros y los coliseos, como lo llamamos hoy en día, a nivel mundial, que tenían siempre canales de agua que corrían directamente por debajo. Muy, muy importante la relación entre el agua y la energía eléctrica magnética. La energía sonora siempre está ligada al agua, por eso tenemos los star forts, que viene siendo, a decir en español, los fuertes estelares, ¿no? Porque tenían forma de estrella. Fueron diseñados para crear una microcúpula que protegiera a los habitantes y generara armonía. Esa microcúpula que era creada por electromagnetismo. De hecho, Nikola Tesla tiene un montón de patentes de este tipo, pero bueno, hablar de esto ahora sería demasiado largo el vídeo. Lo que tienes que entender es que estas microcúpulas eran en base, imagen y semejanza a la cúpula grande, como se llama, el gran domo, que es eléctrico magnético en naturaleza. Por eso la NASA dijo siempre que es imposible ir más allá de baja órbita terrestre. ¿Qué pasa si tú quieres ir más allá de baja órbita terrestre? Pues simplemente llegarías a tocarías lo que es la cúpula, el domo eléctrico magnético, y sería una vaporización instantánea. Harías ¡puf! Y ya dejas de existir, porque estamos envueltos aquí en pues debajo del domo eléctrico magnético. Bien, igual que un insecto, cuando toca estos insecticidas eléctricos que están tan de moda para los sitios donde hay muchos insectos, pues te pasaría lo mismo. Entonces, la gente que vemos en las fotos en blanco y negro de los 1800, que son los supervivientes, pues en el reinicio, como hemos hablado de que los libros de texto se escriben a partir de los 1850, durante unos 100 años, 80 años, pues vemos como hay incluso los star forts, y muchos edificios tienen estos grandes muros de barro
hubo muchísimo barro y de hecho muchos de los Star Forts y fortalezas se quedaron intactos sin ningún daño. Una sociedad que existía en aquel entonces, los tartararianos, que creaban artes y usaban la energía para crear también las artes clásicas y los trabajos que fueron de naturaleza musical, muy importante la música. Y la escala, en la escala del solfeo, en la música es importantísima la vibración, la frecuencia de los hercios. Luego las frecuencias sonoras se creaban para que el crecimiento de las plantas, de los animales y de los seres humanos fueran más grandes. Por eso las plantas, los animales y la misma humanidad eran más grandes y más altos y más poderosos en el sentido físico. El clima era templado, no existían extremos frío y extremos calor. Era un clima para que puedas vivir bien. Todas las ciudades que están ubicadas, que todavía quedan vestigios hoy en día, ciudades que estaban ubicadas en puntos estratégicos de la Tierra, junto a canales de agua, ríos, mares, lagos y océanos, tenían estas Star Forts o fortalezas estelares que extraían la energía electromagnética de la atmósfera o lo que es lo mismo del éter. La energía se capturaba mediante torres y obeliscos y diferentes estructuras que hemos visto y se almacenaba en estas centrales eléctricas que seguramente has visto en las fotos que te he mostrado de franjas rojas y blancas, que eran las centrales eléctricas, los edificios de franjas rojas y blancas de la alta civilización que ahora llamamos Gran Tartaria, que está por todo el mundo. La energía electromagnética se extraía también y almacenaba en bobinas toroidales en las cimas de las centrales eléctricas, por eso vemos esos domos que por debajo, en la parte interior, tenían estas bobinas toroidales que siempre estaban recubiertas de cobre. Había cobre y también había oro y por supuesto nunca faltaba lo que era el mercurio líquido. Pero estas estructuras recubiertas de cobre que estaban situadas por debajo de las torres precisamente para la extracción y almacenamiento de la energía eléctrica. Los fuertes estelares, los Star Forts, coordinaban también la distribución del agua, del gas y de la energía electromagnética por toda la Tierra. Por eso te he mostrado en el pasado un mapa de los fuertes estelares a nivel mundial. Enormes. Muchos en todas partes del mundo. Era la red mundial, que también era usada para la comunicación, para la salud, educación y la cultura del bienestar. Aparte de esto, por debajo de la Tierra estaban los túneles subterráneos, que lo hemos visto en las fotos que tú decías, ¿quién construyó tantos túneles subterráneos? Cuando nuestra gente en los 1800 se quedaban tiesos a ras del suelo, decían, esto no lo hemos construido nosotros. Estos túneles subterráneos que antes eran usados para el bien, interconectaban todas las partes del mundo, grandes ciudades del mundo. Tú podías viajar por esos túneles subterráneos, funcionaban sin interrupciones, miles de millones de personas viajaban por ahí. Y luego pues los que hemos llegado a partir de los 1800, hemos usado estos túneles pues para diferentes propósitos que ya estaban allí. También la gente que no quería viajar por los túneles podía viajar por el cielo. Los cielos, que por eso las fotos están en gris, los cielos eran inmensas aeronaves, como los Zeppelins y otras tantas. Me imagino que también había los platillos volantes, inmensas aeronaves que bien usaban hidrógeno o usaban el aire, usaban también el éter, etcétera, y el electromagnetismo, y se podía viajar sin ningún problema por el aire. Había magníficos edificios, enormes parques, centrales eléctricas, música, cultura, arte. No sé si tenían, me imagino que también tenían problemas de índole, pues no todo el mundo en el mundo está de acuerdo, como los falsos, ya sabes quién, que no se puede hablar aquí de ellos. Pero bueno, esto es para otro momento. Nos quedan todavía algunas fotos que lo mostraré. No existían las colonias. El concepto de colonia fue inventado en los 1800, después del reseteo. En el mundo existía lo que eran las facciones locales independientes, porque era un imperio pero tenía independencia autónoma según las características locales en cada continente, en cada país. Había naciones independientes pero están todos bajo el mismo orden de usar esta energía del éter. El idioma, según tengo entendido, era una mezcla del tártaro, que era de por sí un idioma que las lenguas que más se le parecen ahora hoy en día
son algunas de las lenguas árabes. Árabe no tiene nada que ver con Islam, por cierto. Y el sánscrito, ultra importante. Desconozco dónde hay que situar los demás idiomas mundialmente antiguos, como el arameo, hebreo y otros tantos, porque me falta conocimiento. Y no había fronteras y las naciones independientes eran gobernadas por príncipes. El príncipe siempre tenía que ser alguien cualificado, era elegido a través de un consejo democrático, de un consejo local de hombres sabios, y los hombres sabios siempre eran asesorados por mujeres. Por eso incluso en los textos bíblicos sale que detrás de cada gran hombre líder hay buenas mujeres. Por tanto, siempre que había grandes hombres líderes y grandes consejos de hombres sabios líderes, eran asesorados por mujeres buenas. Y si hay mujeres malas, entonces el líder hombre es malo, muy malo. Pero bueno, no quiero caer como un cactus en el ya sabes dónde, porque el conocimiento está en todos los textos antiguos, incluidos los bíblicos. Las colonias fueron una invención del imperio que luego pues, se apoderó del mundo en los 1800. Ya pues por supuesto fue importante para los que llegaron lo de los incendios, ¿no? Que los llaman los incendios accidentales. Las ciudades eran blancas, eran las ciudades blancas porque los edificios eran muchos de ellos blancos, pues era imperante la destrucción mediante estos fuegos accidentales de las ciudades blancas. Y por supuesto luego se reescribió la historia. Los niños fueron forzados a ir al sistema de escuela pública. Y a partir de allí pues se implementó esta nueva historia. Por eso fue importante lo de los niños, cómo fueron redistribuidos en el mundo, la creación de nuevos niños, ¿no? Los clones y todo el rollo. Y por eso pues luego están muchos de los niños que luego fueron los viejos, ¿no? Que fueron nuestros tatarabuelos. Como en el caso de mi padre, que conoció a su bisabuelo, imagínate. O sea, mi padre, que nació en los 60, conoció a su bisabuelo, que nació en los 1800. Y decía al bisabuelo, yo no me acuerdo de nada de mi infancia y de mi adolescencia. ¿Por qué será? Pero esto es demasiado duro para la gran mayoría que me estáis siguiendo en YouTube y en Rumble, así que seguiré hablando de esto en otros vídeos cuando tenga menos ignorancia y más conocimiento, si es que llego a tener más conocimiento. Es muy cansino, como dijo el rey Salomón, el conocimiento cansa el cuerpo y la mente. Cierto, pero me gusta más conocer que no conocer. Pues ya está.